Ahí sí. Ya, hola, buenas tardes a todos los invitados. Hoy tenemos el agrado de una colega, una amiga, Francisca Guzmán. Para los que no la ubican, Francisca fue parte de nuestro centro extra instalado. Colaborado, tengo el grato experiencia de trabajar con Francisca, conocerla hace muchos años, y de que además de continuar con sus temas de investigación, ¿ya? Actualmente ya es parte de la facultad del Departamento de Física en la Universidad de Chile y hoy, bueno, nos va a hablar un poco de sus temas de investigación. Para la gente que no conoce a Francisca, ella es física, formación física, pero trabaja en un área muy interesante que es la materia activa. Así que eso, muchas gracias Francisca por estar acá. Gracias Felipe, gracias a todos por estar presentes, gracias también por la invitación. Bueno, como bien dijo Felipe, yo hoy día les voy a contar un tema que está relacionado con mi área de expertise y también el área con la que yo trabajé durante mi doctorado, que es fluidos. Yo soy doctora en fluidodinámica y este trabajo que les voy a mostrar tiene harto de fluidos, entre medio. Y también tiene harto del área en la que me encuentro trabajando actualmente, que es materia activa, que para los que no lo conocen, ¿cierto? Esta área de la física que mezcla fluidos con estadística y con ecuaciones simples como la ecuación de Langevin, que es una ecuación fuera del límite de la inercia para describir el movimiento de, en general, partículas activas o partículas autopropulsadas como nosotros mismos, los humanos, o como los animales, y como en estos casos específicos en los que yo trabajo, las bacterias o los microorganismos. El trabajo que les voy a presentar hoy día, yo escogí un trabajo que estoy en una fase todavía media de exploración. Es un trabajo que estoy en conjunto con Hugo Ulloa. Él también es chileno, pero actualmente es profesor en la Universidad de Pensilvania. Y él está montando un pequeño laboratorio en donde tiene este zooplancton del cual yo les voy a hablar, que son las cápsulas. Y yo me encuentro trabajando con dos estudiantes de magíster, Pablo Muñoz y Joaquín Morales, y ahí les voy a contar lo que ellos están haciendo en este trabajo. Entonces, la presentación tiene esta forma. Primero les voy a mostrar una pequeña motivación de por qué estamos estudiando este zooplancton y por qué estamos estudiando la migración vertical diaria. También vamos a hablar de cómo estas dafnias, estos zooplancton, que son micrométricos, nadan. Vamos a ver el modelo macroscópico que estamos desarrollando, las estrategias de nado de estos bichitos, el modelo microscópico, y les voy a contar en verdad lo que queremos calcular, ¿ya? Porque como bien les digo, entonces todavía es un trabajo en que tenemos varios resultados, pero son preliminares. Ahí. Ahora sí. Entonces, parte de la motivación, les voy a contar, ¿cierto?, este fenómeno que tiene que ver, ¿cierto?, con la vida en nuestro planeta, ¿no?, en general. Entonces, vamos a hablar primero del fitoplancton, ¿ya? Entonces, yo les hablé del zooplancton, que les dije que eran estos pequeños bichitos, las dafnias, y aquí les voy a hablar del fitoplancton. ¿Ya? ¿Qué es el fitoplancton? El fitoplancton, entonces, son todas estas microalgas, que pueden ser mótiles o no mótiles, que viven en las aguas. Las aguas pueden ser aguas dulces como lagos o ponds, y también pueden ser el océano, ¿ya? El fitoplancton en general es fototáctico, significa que ellos hacen fotosíntesis y por lo tanto sensan la luz y les gusta vivir donde hay luz. Por lo tanto, el fitoplancton en estas columnas de agua tiende a subir y formar capas, ¿cierto?, biocapas cerca de la superficie del agua, ¿ya?, para poder reproducirse y hacer todos los procesos de reproducción y biológicos de ellos. Ese es su nicho, la acumulación de este fitoplancton, ¿cierto?, ha sido ya mostrada en distintos trabajos bastante antiguos, en donde uno, ¿cierto?, al mirar
las columnas de agua, uno puede ver regiones en donde este fitoplancton se acumula, y la pregunta que quizá algunos ecólogos se hacían era por qué escogían esta altura o por qué se acumulaban formando, ¿cierto?, estas altas densidades en el océano. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el modo segundo? Sí, no se ve nada, pero yo les voy a contar. No, pero dice pump. Pump, sí, bomba. Está bombeando. Es la bomba, sí, eso, ya. Entonces, ya, el fitoplancton le gusta acumularse acá, donde está la luz, y el ciclo de vida del fitoplancton, es decir, ellos suben, se quedan acumulados, se reproducen, forman estas algae blooms, en que la reproducción es tan rápida que también se empiezan a morir. Cuando ellos mueren, ellos sedimentan. Y ellos, cuando sedimentan, arrastran, ¿cierto?, todo este material orgánico a las profundidades del océano, en donde animales más grandes que ellos, como el zooplancton o los peces, comen esto y viven. Entonces, esto, el biological pump, es la bomba biológica que está en el océano, que en el fondo el proceso de vida entre que el fitoplancton muere, sedimentan, las bacterias se alimentan del fitoplancton, después hay peces o zooplancton que se alimentan de esas bacterias, y así. Entonces, es una cadena que si se rompe, y de ahí viene la importancia o por qué nosotros queremos entender esta migración o queremos entender este proceso, es porque ¿qué pasa si este proceso de esta formación de las biopelículas se interrumpe debido al cambio climático o lo que sea? ¿Qué pasa si dañamos tanto el océano que ya una de estas partes de este proceso se rompe? ¿Cómo eso afectaría? ¿Cierto? ¿Cómo afectaría esta bomba biológica? Y bueno, dentro de esta bomba biológica que les comento, de esta acumulación de fitoplancton y todo, aparecen bacterias, que es lo que yo más estudio, pero en particular también aparecen movimientos colectivos de zooplancton. Y el zooplancton, para que se lo imaginen, son también, vienen de la familia del plancton, son micrométricos, es decir, igual yo puedo que necesite un microscopio para verlos, pero generalmente no son tan chiquititos. O sea, al ojo sí se podrían ver, pero se ven como un puntito, igual lo necesito mirar en detalle en el microscopio. Hay mucha evidencia de observaciones tanto en lagos como en el océano de que todas estas familias de zooplancton, que hay varios distintos en este trabajo de Nature, en que ellos, ¿cierto?, bueno, se mueven colectivamente, y lo otro que se ha observado es que ellos son capaces de nadar verticalmente largas distancias. Entonces nosotros hablamos de que ellos son como un super animal para nosotros, porque en el fondo ellos son milimétricos, pero ellos son capaces en un día de nadar kilómetros. O sea, como que nosotros fuéramos capaces, tuviéramos esa capacidad de movernos esas largas distancias. Entonces, en este trabajo, un grupo de Stanford lo que hizo fue que generó una especie de microscopio acoplado con una rueda giratoria en donde ellos pusieron zooplancton, y la rueda iba girando lentamente, que el zooplancton no se daba cuenta que estaba en esta lavadora, y ellos intentaban nadar vertical. Entonces ellos lo tenían siempre en el mismo foco y veían como eternamente estos plancton intentaban nadar de forma vertical. Y ellos pudieron entonces después mirar cuánto podían nadar y por qué, a qué respondían en ese nado, ¿ya? Porque este trabajo, si bien no es de ecología, está pegado, digamos, a la ecología, en el sentido de que todos dicen, bueno, el zooplancton nada verticalmente porque está buscando la capa de fitoplancton para alimentarse. Pero ellos lo buscan en ciertas etapas del día, ¿ya? Ellos no lo buscan en cualquier momento del día, ellos no están arriba. Ellos entonces responden a la luminosidad, ellos son fototácticos, ¿ya? Y la respuesta a esa luminosidad, si está de día o de noche, cambia o altera su velocidad, ¿ya? Entonces acá no se ve muy bien, pero en el fondo ellos pueden nadar, responden en un nado vertical hacia arriba, o bien se dejan caer como en un proceso de sedimentación para bajar en cierta etapa del día. Entonces ustedes, si se fijan, ellos sedimentan o caen a cierta velocidad promedio de día, y en cambio de noche ellos suben.
nadan vertical hacia arriba. ¿Ya? Y acá eso se observó para distintos tipos de plantas. ¿Ya? Y acá hay otro trabajo en donde también acá sacaron como unas imágenes bien bonitas del nado y veían entonces qué velocidad en promedio llevaban estos grupos de zooplancton, a ver si estaban nadando hacia arriba o hacia abajo en estos experimentos. Entonces, lo importante que hay que destacar acá, que esta respuesta es simplemente a la luz. Acá no hay una respuesta al alimento ni a la predación, ¿ya? Porque ahora les voy a hablar de cómo eso también afecta el movimiento de ellos. Entonces, lo importante aquí el mensaje es que las observaciones en laboratorio muestran que la velocidad promedio del grupo o individual de cada uno de estos plancton cambia de acuerdo al día y la noche. Y acá viene la migración vertical, que es como lo que yo me inspiré para trabajar o explorar estas ecuaciones y este trabajo. ¿Qué es la migración vertical diaria? Se dice, si uno la busca en internet, la migración vertical diaria es el movimiento de biomasa más grande que existe en el planeta Tierra. ¿Ya? Es más grande que las migraciones que ustedes se pueden imaginar de animales en el desierto y todo. O sea, la cantidad de biomasa en promedio que se mueve en una columna de agua es gigante, porque esta migración vertical diaria, como nos dice su nombre, ocurre todos los días. Todos los días, colectivamente, el zooplancton nada cuando está amaneciendo y cuando está anocheciendo a la superficie del agua a comer fitoplancton y se escapa en el día de los predadores, de los peces. Entonces, los peces responden a la luz subiendo a cazar, pero el fitoplancton se esconde en las profundidades del océano para no ser predado. Entonces, la migración vertical diaria, como ahora si ustedes van apuntando y pegando, tiene que ver con una respuesta fototáctica, tiene que ver con una respuesta a que quiero buscar alimento y además quiero esconderme de la predación. ¿Sí? Es un proceso bien complicado y bien llamativo, ¿cierto?, para estudiar. Acá es simplemente un esquema de nuestro trabajo. Nosotros nos vamos a enfocar en estudiar las dafnias, que son este zooplancton que uno le llama bottom heavy, que es como potito pesado, así literalmente, porque ellas entonces tienen un nado característico que les cuesta, ¿cierto?, subir debido a que tienen ese peso o su centro de gravedad está desplazado. Ellas son asimétricas. Y bueno, el movimiento colectivo de estas dafnias haciendo esta migración vertical diaria fue medido en un lago en Suiza, en donde ellos pueden ver entonces cómo esta colección de biomasa de dafnias hace este movimiento periódico perfecto, entre que sube y baja buscando luz o alimento. ¿Sí? Eso entonces es nuestro objetivo. Estamos interesados en entender este proceso. Y otros factores, obviamente, que acá salen un poco, aquí están quizás más explicados. Ya. ¿Qué ocurre cuando yo me estoy moviendo en un fluido? ¿Cierto? Yo estoy respondiendo a estos estímulos, pero a la vez el fluido también tiene turbulencia, uno podría pensar. Este es un fluido turbulento, o estoy expuesto al viento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que tomamos toda la influencia del fluido como tal en el movimiento de estos fluidos como un término de difusión. ¿Ya? Entonces vamos a decir que hay una difusión, una dispersión hidrodinámica que me afecta a mi movimiento. Y nuestra pregunta inicial, y ustedes van a ver que no hemos avanzado mucho en el tema, es ¿cómo la dispersión hidrodinámica afecta a esta señal diaria, a que yo quiero subir y bajar? ¿Cómo esa dispersión afectaría este movimiento? Entonces, aquí, esta es una imagen del laboratorio de mi colega Hugo Ulloa en Pensilvania, donde él está grabando a las dafnias. Y ustedes pueden ahí fijarse en cómo ellas mueven sus bracitos para nadar de forma vertical. Están nadando y si se fijan, ellas cuando sedimentan realmente dejan de dar las brazadas y caen por su propio peso. Por lo tanto, lo primero que uno diría, bueno, estos son bichitos que están igual en un régimen de inercia, ¿ya? Porque su peso sí los va a afectar.
Y de hecho, si uno mira el campo de velocidad de una Daphnia, uno se da cuenta que aparecen estos dos swirls, con estos dos vórtices a los lados, que tienen que ver justamente, esta es una simulación mía de hidrodinámica, de un oscilet. Un oscilet es como perturbaría un bichito cuando está afectado por la inercia. Entonces, en el fondo, uno soluciona las ecuaciones aquí de Stokes, pero en el límite en que hay todavía una dependencia en el tiempo. O sea, hay un poquito de inercia. No es inercia total, pero hay una aproximación. Entonces vemos que, bueno, que si nosotros quisiéramos solucionar la hidrodinámica de cada uno de estos bichitos, tendríamos que solucionarlo a través de esta aproximación. Y uno también se preguntaría a ustedes, bueno, ¿y para qué me interesa a mí mirar la hidrodinámica del bichito? ¿Cierto? Porque yo estoy hablándoles de movimiento colectivo, a mí me interesaría simplemente ver cómo ellos migran y se mueven. Pero ¿por qué me interesaría ver esta parte de la hidro? Y la respuesta es que muchos trabajos han buscado explicar cómo este movimiento colectivo o la migración diaria de estos zooplancton inducen mezcla en las columnas de agua. O sea, cómo mezclan un lago, por ejemplo, no sé si conocen la palabra todos de estratificación, que es el laminado de un fluido a distintas densidades. Un fluido estratificado es cuando está por láminas separado a distintas densidades. Bueno, en términos de fluido, los fluidos estratificados son muy difíciles de mezclar. Yo necesito inyectar mucha energía para producir mezcla. Y entonces, cuando por acción de los cambios de temperatura en los lagos sí se estratifican. Y la pregunta que muchos se han hecho es cómo esa migración vertical diaria puede afectar o ayuda a la mezcla vertical de la columna de agua. Y ahí hay algunos trabajos donde han hecho modelos simples de partículas que se mueven para ver este tipo de mezcla. Y uno de los objetivos que a nosotros nos interesaría a largo plazo es, ¿cierto?, hacer la solución del oscilet para nuestras Daphnias y ver esto mismo, cuál es su capacidad de mezcla en algún lago estratificado. Aquí hay un dibujo de la Daphnia, que ellos van en promedio de tamaño entre 0,5 y 4 milímetros y se mueven a velocidades de entre 1 y 50 milímetros por segundo. Y vamos a pasar ya a los resultados. Primero les voy a mostrar el trabajo que está haciendo Pablo Muñoz. Entonces, Pablo Muñoz es un estudiante de magíster en matemática aplicada y él lo que está tomando es una ecuación macroscópica o en el continuo de cómo cambia la acumulación de Daphnias D en el tiempo y en el espacio, en una columna vertical. Entonces él está resolviendo esta ecuación EDO de diferencial, ¿cierto?, simple, con ciertas condiciones de bordes, en donde en esta ecuación, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, bueno, estos son de hecho los resultados, uno puede ver que se reproduce esto que es experimental, que es entonces ver cómo la densidad de probabilidad de encontrar las Daphnias en cierta posición y en ciertos instantes de tiempo se reproduce cíclicamente. Y él lo hace entonces solucionando esta ecuación en donde W es la respuesta fototáctica de estos bichitos a la luz, que para nosotros es una ecuación de velocidad que le llamamos estrategia de nado, y D es la dispersión hidrodinámica que les comenté. Entonces, el objetivo de Pablo es ver cómo la dispersión hidrodinámica en este caso afecta al movimiento colectivo. Nuestra estrategia de nado está aquí ploteada y en el fondo lo que nosotros estábamos haciendo era seguir un trabajo inicial, que es el paper de Richards, en donde él creó una estrategia de nado en donde decía algo muy simple, lo que está acá. No sé si se alcanza a ver que en el fondo decía, bueno, si yo soy una Daphnia y yo me paso de una isoluma, les voy a explicar lo que es la isoluma, si yo estoy por arriba de una isoluma, entonces bajo, pero si estoy por debajo de la isoluma, entonces subo, pero si estoy dentro de mi isoluma, no me muevo. ¿Qué es la isoluma? La isoluma es como las termoclinas, son áreas, regiones, pero de igual luminosidad. ¿Ya? ¿Cierto? Una termoclina es una región a la misma temperatura. En nuestro caso, una isoluma es una región en el espacio con la misma luminosidad.
Entonces, nuestra estrategia de nado W tiene un poquito complicada en el sentido que tiene dos respuestas. Tiene una respuesta a la intensidad de la luz, que nosotros decimos que es temporal, que separa el ciclo diario de día y noche, es simplemente una función que oscila, y además tenemos que poner que la luz decae con la profundidad, ¿ya? ¿Y cómo decae? Decae de forma exponencial, y eso es algo que sí se ha observado también en distintos lagos. Por ejemplo, esta es la luminosidad en un cierto lago y uno puede ver la periodicidad de día y noche, y además uno puede ver cómo esa luminosidad decae con la profundidad. Bueno, Richards con su modelo pudo reproducir la migración vertical diaria que ustedes ven aquí, en donde también acá pueden ver la luminosidad cómo cambia, y bueno, y parecía todo bien. El problema es que Richards tiene problemas en su integración porque hay como unas acumulaciones anómalas en el B. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es mejorar el modelo de Richards como primera aproximación, y nuestra estrategia de nado tiene que ver más bien con regiones. Para nosotros ahora existe una región en donde es más favorable nadar para arriba, otra región en donde es más favorable nadar para abajo, y ahora hay una región de ancho 2R en donde yo me puedo sentir cómodo nadando. Y nuestros resultados ahora son estos, y nosotros podemos entonces cambiar ahora la dispersión hidrodinámica y ver cómo cambia entonces el comportamiento colectivo de estas aves. Ya, eso es una de las cosas. Dentro de este trabajo, como Hugo Ulloa es doctor, ¿cierto?, también en fluidos, pero él ha trabajado tomando muestras en lagos reales y sobre todo en lagos bajo hielo. Él está interesado en estudiar cómo es la migración vertical diaria bajo este tipo de escenarios, cuando tengo una capa de hielo y hay poca dispersión hidrodinámica y todo eso. Eso todavía estamos, esto es como el primer paso que estamos solucionando, nos falta todavía mucho más. Ahora, este video sí que se va a regular. Ya, este es un experimento, también hecho en otro trabajo, en donde ellos también tienen las dafnias, ponen un haz de luz y ellos ven entonces cómo ellas se ponen a nadar de forma vertical. ¿Sí? Y bueno, acá hay otras cosas bonitas ocurriendo. De hecho, las dafnias se les llama que ellas tienen un nado, o sea, perdón, un baile, que en el fondo cuando hay un haz de luz que no decae con la profundidad y es más o menos constante, lo que ellas hacen es que forman como un vórtice alrededor de la luz. ¿Ya? Y eso es como un poco lo que se está mostrando acá. Mi colega entonces lo que hizo es que también tomó sus dafnias, también les puso un haz de luz y pudo entonces traquear la trayectoria de cada una de ellas y ver entonces cómo se movía. Aquí, de este tipo de movimiento, yo que trabajo en materia activa y estoy acostumbrada a ver trayectorias de partículas moviéndose, uno observa que la dafnia tiene esta respuesta que yo les dije que es bottom head, que en el fondo la gravedad las afecta, o la gravedad afecta su forma de nado. Este proceso se llama gravitaxis o girotaxis, que en el fondo hace que ellas naturalmente, o por debido a la girotaxis, busquen estrategias de nado que les sean más favorables. ¿Ya? Entonces acá este es un experimento muy antiguo también, en donde si ellos ponen un flujo hacia abajo en esta dirección, ellos veían que estas microalgas se acumulaban en el centro del cilindro, y en cambio cuando ellos ponían un flujo hacia arriba se acumulaban por las paredes. Este tipo de respuesta es la típica respuesta a la girotaxis, y este término de girotaxis uno lo agrega en la orientación de tus nadadores, ¿ya? Entonces, ahora nos estamos pasando al trabajo de Joaquín, que es el trabajo microscópico, en donde nosotros vamos a modelar el movimiento de cada una de las dafnias y ya no solamente el movimiento colectivo. Y en el movimiento de cada una de las dafnias, el primer elemento que vamos a agregar a nuestra receta es la girotaxis,
que esta girotaxis afecta a la orientación del nadador. Entonces, para nosotros, nuestros nadadores van a tener siempre una orientación, como la flecha azul aquí, y además tienen una ecuación para su posición. ¿Ya? Y la ecuación de la posición y la orientación, en el fondo, son los equivalentes a una ecuación de fuerza y de torque en Newton. Las ecuaciones entonces que nosotros vamos ahora a solucionar para cada Daphnia son las ecuaciones de Langevin. La ecuación de Langevin, como les comento, es una ecuación que me describe cómo evoluciona la posición de mi Daphnia, y esta posición para mí evoluciona de tal forma de que hay una velocidad natural que ella tiene para nadar para arriba o para abajo o en cualquier dirección. Tengo las interacciones mías y otras Daphnias, y además tengo la estrategia de nado o la respuesta a la fototaxis. Y en términos de la orientación, entonces mi orientación va a cambiar por dispersión, por ruido, por girotaxis y también por interacciones con otras Daphnias. Si nosotros entonces ponemos esta ecuación y ponemos, no sé, 500 Daphnias, nosotros podemos observar que el comportamiento se ve más o menos así. Esta es la trayectoria de una Daphnia. Entonces ustedes ven que ella naturalmente explora bastante en Z. Esa exploración en Z se puede deber a la girotaxis y a su respuesta del nado, o a la fototaxis. Para nosotros el proceso de fototaxis siempre es: hay más luz acá arriba y menos luz acá abajo. Y bueno, acá Joaquín quiso poner la condición inicial que nosotros tenemos de la Daphnia. En el fondo, nosotros tenemos una columna de agua, ponemos una condición inicial, una distribución gaussiana de Daphnias, y vamos a esperar que ellas respondan, ¿cierto?, a los estímulos, y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo responden? En este caso, solo a la fototaxis. Y estos son los resultados que tenemos hasta ahora. Aquí pueden ver cómo ellas van respondiendo a la luz. Y si se fijan, pasó quizá muy poquitas iteraciones, y ustedes ven que colectivamente casi todas ya están en una región que es favorable para ellas. Sin embargo, hay otro montón de Daphnias que no logran subir a esa condición favorable. ¿Ya? Si nosotros entonces analizamos la densidad de partículas en el espacio, encontramos estas distribuciones muy parecidas a las que se observan en el modelo macroscópico. Estas son algunas de las trayectorias. Estas son trayectorias en Z y en X, me parece. Podemos ver que ellas exploran bastante en Z. Y bueno, nosotros entonces, ¿en qué cosas estamos interesados? Primero, si se fijaron, el modelo microscópico tiene muchos más parámetros que el modelo macroscópico. Hay muchas más, de hecho, hay muchas escalas temporales en el problema. Hay escalas temporales debido al movimiento natural de ellas, escalas de tiempo de respuesta a la fototaxis, a la girotaxis, a la dispersión, etc. Entonces, en el fondo a nosotros nos faltan, tenemos que barrer muchos parámetros, y nuestra idea al barrer estos parámetros es estudiar si las Daphnias colectivamente están respondiendo o no como esta migración vertical diaria. ¿Sí? Y la forma en que podemos discriminar si están haciendo la migración vertical diaria o no va a ser a través de funciones de autocorrelación espacial o estas distribuciones de probabilidad en su posición y en el tiempo. Y para terminar, acá puse una lámina que compara dos escenarios que podemos mirar de forma macroscópica y microscópica, que en el fondo es cuando tenemos una alta dispersión hidrodinámica, en donde ustedes pueden ver que acá las Daphnias parecieran que no están tan acumuladas en esta migración vertical diaria, es leve, es mucho más leve, y lo mismo ocurre cuando lo hacemos de forma microscópica, o en el movimiento de cada una de ellas. Y el otro escenario que podemos replicar es cuando a baja dispersión hidrodinámica o bien la luz está muy atenuada, es decir, por ejemplo, el agua está muy turbia y la luz no logra penetrar a altas profundidades.
y uno puede ver cómo este isoluma o este proceso de acumulación sube. Sube y, por ejemplo, en este caso es mucho más rico. O sea, la migración vertical diaria es mucho más fuerte en ese escenario. Y lo mismo puede ocurrir cuando entonces analizamos este mismo escenario de forma microscópica. Ahí ustedes ven que acá la acumulación es mucho más fuerte en comparación con ese caso. Bueno, y ese es el trabajo de exploración en el que estamos. Tenemos, como ven, analizar bastantes parámetros todavía y la idea entonces es generar mapas de fase que nos ayuden a entender cómo la dispersión, la interacción entre Daphnia, quizás la hidrodinámica afecta a este tipo de movimientos colectivos. Ahí está eso, lo mismo un poco lo que dije, cómo la turbulencia, la hidrodinámica afecta, cómo los efectos en la microescala se pueden generalizar para movimientos colectivos y movimientos macroscópicos. Y eso, y finalmente, pero finalmente lo que nos gustaría como ya trabajo final es entender cómo esa migración vertical puede afectar entonces la columna de agua como tal y cómo la podría afectar entonces es como con mezcla. Si queremos entender si ocurre mezcla o no debido a ese movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. ¿Preguntas? Estoy pensando. ¿Pensando? Yo tengo una pregunta. Ya. Oye, Francisca, el ciclo de vida de estos bichitos, ¿de qué orden son? Sí, esa es buena pregunta. Ellos son súper sensibles a su muerte. Ellos pueden, una población de Daphnia puede vivir más o menos como una semana, si tú controlas su reproducción. O sea, en el fondo que no los dejas reproducirse, te van a vivir por una semana. Pero como ellos se van reproduciendo muy rápido, en el fondo esto como en la macroescala, en el movimiento de un lago, lo que sea, siempre están ahí. Ah, ya. Porque, Se van renovando bastante rápido. porque uno de los factores que típicamente uno trata de entender aquí, muy análogo a lo que yo hago, pero por ejemplo el factor de muerte en tu modelo es considerable. No, no es un modelo ecológico, entonces no hemos considerado tener vida o muerte, pero sí, por ejemplo, con Joaquín hemos hablado bastante de, por ejemplo, este escenario, acá, por ejemplo, en este mismo video, de que en el fondo si uno acoplara nuestras ecuaciones de Langevin con algún modelo ecológico, tú podrías decir que esto, si al cabo de 1 o 2 días no alcanzó a subir al óptimo, es como que todo está muriendo. Entonces uno podría acoplar quizá una ecuación de vida y muerte a la Daphnia, de acuerdo al tiempo que pasan sin acceder a la isoluma, que es como su nicho ecológico. O sea, yo tendería a pensar que la mitad más abajo, esa podría morir. Claro. Porque eso en la práctica va a afectar colectivamente. O sea, entre menos de estos bichitos hay, Sí, el nado, no sé, es más fluido, no sé cómo claro. pensar, no sé. Claro, y eso mismo podría pasar acá. Claro. Cuando ellas están muy dispersas, no están en su nicho, y por lo tanto uno podría poner que las que se quedaron acá cuando cambió el ciclo, se hizo de día, también fueron predadas. O sea, este modelo sí se podría acoplar, pero no es nuestro objetivo por ahora. No lo estamos Ese sería como un portalotear, Claro, que el depredador precio. claro, pero yo creo que sí se puede hacer. Y también sería como interesante ver eso. Por ahora nosotros simplemente vamos Sí. a hablar de dispersión y de acumulación y de qué tan efectivo es el movimiento colectivo. Sí, ayer tú hablaste de que la luz produce el movimiento. ¿Qué tipo de mecanismo es? Es fototaxis, es una respuesta táctica. Entonces, en el fondo, las Daphnias se sabe que ellas responden de forma de nado vertical positivo cuando hay luz en el laboratorio. Entonces, cuando yo pongo mi Daphnia y pongo entonces un gradiente de luz, ellas responden moviéndose hacia donde la luz es más fuerte. O la polilla. O sea, Una polilla, claro, ¿una qué? Polilla. O sea, es la presión que responden a a la luz.
a la presión de radiación. No, responden a la intensidad lumínica. Entonces responden, claro, cuando hay mucha luz, ellas nadan en el laboratorio, ellas nadan hacia la luz. Y entonces si uno las contara, tú verías que hay una acumulación cerca de la luz y muy poquita donde no hay luz. Nadan en la dirección de la gradiente de intensidad. No, contrario al gradiente. Bueno, los gradientes igual. Sí. Y lo otro importante es que ellas en la naturaleza cambian ese comportamiento, porque en la naturaleza uno ve que ellas nadan hacia la luz, pero en el atardecer y en el amanecer. Ellas como que también responden, ¿cierto?, a esto de la predación. O sea, ellas también son mucho más complejas que una bacteria. Las dafnias sí son inteligentes, entonces ellas también tienen respuestas como un poquito más inteligentes que quizá una microalga. Entonces ellas también, lo que hacen en el laboratorio es distinto a lo que hacen en la naturaleza, en donde ellas también tantean de que si nadan a plena luz del día y van hacia la luz, también van a ser predadas. Entonces ellas también acomodan ese nado, esa respuesta fototáctica. Pero sí o sí tienen una respuesta hacia la luz, les gusta la luz y nadan en dirección hacia la luz. Pero ellas también responden a la gravedad y la gravedad las tira hacia abajo, entonces hay un juego que también es algo que nosotros estamos mirando, es el juego de la velocidad, de qué tan rápido me tengo que, o qué tan energético tengo que ser yo para responder a la luz, cuando también soy bottom heavy, cuando también respondo a la gravedad. Entonces, ahí hay un grupo, o en el mapa de parámetros hay una región en donde esta migración es más efectiva, que es lo que nosotros esperamos como contar, o decir. I forgot how it is reflected in your model of the differential equation, the light attraction. Eh, This Ya. ¿Cómo entra la luz? How is the light in the set of equations? Yes. This is distribution. Yes. So yes, the light enters as an intensity of light, but the intensity of light is coupled with the velocity. And in your simulation, which is your equation? Not previous one, the second one with the coupled Yes. differential. The Uh-huh. coupled. It's the Landau equation. Yeah, Landau equation. Right. Yes, where we Right. couple. Yeah, later. Yes, Yes. this one. This Yes. one. So in the numeric calculation, how large is ij something? In the numerical solve it. What? The ij, the currents, how many variables actually? It should be very huge, right? Yes. The number of Daphnians should be large. Approximately. No, it's larger than 1,000 at 1,000. least. So 1,000 for just example. Yes, it's because statistically it's important to or either you make, since it's affected by noise, Okay. either you do different ensembles, like different realizations with different initial conditions and so on, or you have a very large number of Daphnians and you average over all of them. Okay. And then what if we suppose that the noise is zero? Yes. Get rid of the noise. What will happen? In that case, it's deterministic, Yes. and we expect that the Daphnians are following Yes, very random. easily the gradient, the light gradient. Like they will Simple. respond only to that. So the trajectory is very clear. Yes. ¿Dónde aparece el campo de luz? En el campo de luz está aquí, Let's see. en la velocidad de nada. Like a drive. Sí, es un drive. Es un drive para la ecuación de la luz, Es un drive para la ecuación Una de fuerza. Es una fuerza. una fuerza clásica. Es una fuerza clásica. O sea, Sí. ese W G lo que es un gradiente de intensidad. Es un poquito más complicado, o sea, porque W es como una expresión así, bastante fea, pero que está respondiendo a la intensidad del luz, o dónde está el nicho de luz que le gusta a la data, esa isoluma que yo llamo. Entonces,
La función del nado es más o menos así, es una cosa así. Pero esto, además, o sea, si uno lo ve acá, esto se ve así, pero fíjense que S, que está, por ejemplo, S está en A1 y en A2, S, además, es esa función periódica. Entonces, es un poquito complicado, pero ahí está toda esta respuesta al gradiente de luz. Entonces, en S además está esto, la intensidad de la luz que varía por día y noche y además decae exponencialmente con la profundidad. Entonces, uno resuelve el Langevin y cada vez que yo resuelvo el Langevin para mi partícula, yo voy solucionando su posición y su orientación. Pero la posición, yo digo, mira, yo en este instante de tiempo estoy acá y entonces yo puedo decir, estoy sometido a esta intensidad de luz y estoy sometido en cualquiera de estos puntos de acuerdo al tiempo. ¿En qué momento del día estoy? Y eso me refiere a qué drive siento yo para subir o bajar. ¿Qué drift? Si es más intenso de que el llamado es a que suba más o el llamado es a que me deje caer. Entonces, ellas van modelando su respuesta de acuerdo a eso. Y la respuesta o toda la velocidad está escondida aquí, en esa expresión. Sí, nos parece el campo electromagnético. No, nada. Aquí la intensidad de Está luz, escondido. la intensidad de luz uno la puede tomar como lo geofísico. Como que no te importa tanto el campo, nada, te importa una intensidad de luz. Bien geofísico. Así como. Sí. ¿Sí? Entonces se podría decir que una Daphnia está, porque mientras más luz reciba, mejor vive, por así decirlo, ¿o no? Sí, o sea, a ella le gusta ir a la luz, pero en nuestro escenario está bien que vaya hacia la luz, porque no hay predación y no hay nada. Entonces, si ella sube y llega ahí, está bien. Entonces una Daphnia podría estar condicionada por su posición inicial, porque si parte desde muy abajo, menos luz va a tener y nunca va a poder llegar a la... No hay Claro, el efecto de la condición inicial es importante, por eso nosotros ponemos una distribución gaussiana, pero también la otra cosa que nosotros estamos midiendo son las distintas fuerzas con las que puede subir y bajar. Porque hay como una amplitud entre que yo subo y bajo. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan en las primeras slides, yo te mostré de que ya se ha visto que en el zooplancton a veces ellas creo que bajan más rápido de lo que suben. Entonces nosotros también podemos modular eso y ver esa respuesta. Porque claro, si yo soy capaz, como población de daphnias, ellas pueden nadar rápido hacia arriba, es muy probable que la condición inicial no la haga. ¿Y esa amplitud de poder llegar a subir está dada por la hidrodinámica que tendría la Daphnia? Claro, esa amplitud debería estar dada en verdad por su naturaleza misma. En el fondo se pueden tomar de datos de laboratorio, ver cómo la velocidad promedio a las que suben, a las que bajan, Entonces la dispersión que hay ahí en esos datos. Una Daphnia que estaba muy abajo se podría llegar a estar en un nivel de la... Solo si nada como tiene una fuerza para nadar hacia arriba que supera, no sé, su girotaxi, que supera varias cosas. Pero bueno, es súper buena pregunta eso, porque también nosotros teníamos una condición inicial en donde poníamos a la Daphnia en toda la columna. Y claro, en ese caso nosotros veíamos que el movimiento colectivo partía como a los 4 días. Y eso probablemente no tiene mucho sentido biológico, porque ellas probablemente al 4.º día sin luz ya murieron. De hecho son súper sensibles, a mi amigo se le pasa muriendo en el laboratorio y las tiene que reproducir de nuevo. Entonces son súper sensibles a la luz y a la comida, a lo que ellas tienen disponible. O sea, perdona que insista en eso, entonces la luz genera dos cosas, genera movimiento y también de alguna forma la existencia de esto. Sí. Por eso es como interesante acoplar que su existencia, su vida tiene que ver con qué tan efectivo fue eso, qué tan efectivo fue que ellas llegaran a la luz. Que ellas son muy sensibles en el paso de horas en que ellas no estén con luz, ellas pueden morir. Este fenómeno tiene que ver con fotosíntesis, con
tiene que ver con fotosíntesis. Ellas son fototácticas porque ellas también viven de la luz. Ellas pueden hacer fotosíntesis y además comen. O sea, ellas pueden vivir de las dos formas. Es como, me imagino, muy parecido a una planta carnívora. Una planta carnívora, ¿cierto? Si yo la alimento, ella crece bien y yo puedo quitarle la luz. Mientras la alimente, la planta carnívora va a vivir. Pero si yo no tengo que dar nada, mosquitas ni nada para darle, y yo la pongo en la luz, ella vive por fotosíntesis. Entonces ella vive por la luz. Entonces me imagino que las dafnias deben pasar algo parecido. Pueden vivir de comida y de la luz. Pero aún así, si es que no, por ejemplo, si es que no llegara a recibir luz, estos zooplancton no van a llegar al lugar donde está la comida. Claro, sí. Entonces igual son como interdependientes de la luz y la comida, ya que si es que no tiene la gradiente de luz, no va a lograr ese ascenso vertical para estar con la comida. Sí, exactamente. Francisca, ¿cuánto tiempo duraba o vivía Esto es de día. Esta migración es diaria. Sí. Entonces, ¿Cuánto vivía Dafne? ¿Cuánto? una población de dafnias, en el sentido de que uno las deja reproducirse, viven como 5 días. Súper poquito. Sí, Y los ciclos son diarios. claro, O sea, son ciclos y se mueren. claro. Sí, boom, boom, Y ellas se boom. van reproduciendo, entonces también tiene sentido que uno quizás ponga que su distribución inicial es más o menos gaussiana centrada en donde está la isoluma, porque ellas como están siguiendo, ellas entonces me imagino que se van reproduciendo tal cual siguiendo la misma señal. Ya. Entonces, Y el recorrido total entre un ciclo de noche y día, ¿cuánto se desplaza más o menos? en ese trabajo que mostré, ellos habían puesto de que ellas se pueden desplazar 1 kilómetro, un poco más. Por día. Por día. Es 1 milímetro, claro, y ellas recorren distancias así nadando eternamente. En ese experimento las ponían y ellas nadaban así buscando todo el rato su nicho, ¿Ya? aunque no lo encontraban, y lograban nadar así 1 kilómetro en el experimento. Sí, subiendo 1 kilómetro Subiendo y eternamente. después bajando. Es que ellas, como este experimento giraba, ellas quedaban en el mismo punto. Ellas sentían que avanzaban, pero no estaban Ok, avanzando. ok. Claro, tú integras entonces la instancia, Claro. entre comillas, total y la comunidad. Exacto. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Francisca.